Muchas gracias, querido Robin. Te agradecemos mucho por la explicación de las reglas de casa. Espero que todos hayan podido entender. Es para la traducción, para la interpretación. Pues, si no, cualquier duda la pueden plantear por el chat. Buenas noches a todas y todos. Good evening to everyone, because we have people from many countries. Mi nombre es Alejandro Barrios y les doy la bienvenida a nuestro seminario, a nuestro webinario Bolivia en Revuelta. Y para dar inicio a este webinario, quiero hacer referencia a algunos aspectos y características importantes para poder tener este espacio de reflexión. Bueno, todos sabemos, y para la gente que nos eh, está presente desde otros países, compartirles que desde finales del 2025 Bolivia se ha visto sumida en una de las peores crisis políticas y económicas de este último tiempo. La victoria de las elecciones por parte del presidente Rodrigo Paz Pereira, un candidato de centro derecha en un periodo preelectoral o electoral, pero claramente ahora un presidente marcado con la derecha y además respaldado por los Estados Unidos desde octubre de 2025, fue un hito importante porque puso fin a casi 2 décadas de gobierno del movimiento al socialismo, un gobierno denominado del proceso de cambio, que creo que además es importante distinguir en dos etapas, esos 20 años, en unos primeros 14 años, liderado por el presidente Evo Morales, que se diferencia en gran medida de lo que fue el último periodo por parte del presidente Luis Arce. Este hecho generó preocupaciones sobre el rumbo de, sobre todo la parte económica del programa económico de este nuevo régimen, porque claramente es un régimen que tiende hacia las políticas neoliberales. Y es así, concretamente, que, por ejemplo, en diciembre de 2025, la decisión de su gobierno fue eliminar el subsidio a los combustibles mediante un decreto supremo, en el cual también pretendía introducir muchas otras políticas que vulneraban derechos de los trabajadores y que nos conducían hacia ese destino más neoliberal. A esto, lo siguiente que se pudo visibilizar como una de las medidas más resistidas por la población, sobre todo de este bloque social popular, fue la aprobación de la ley 1720, una ley que vulneraba los derechos de los campesinos, de los pueblos indígenas, porque pretendían convertir la propiedad privada de la tierra de pequeña a mediana propiedad con el único fin de apropiarse de la tierra a través de los créditos o la posible compra y venta de la tierra. Es por eso y otros hechos durante estos meses que nos han conducido a las protestas que han sido lideradas principalmente por el sector minero. También se han adherido los maestros, las comunidades indígenas, los campesinos y los sindicatos bajo la Central Obrera Boliviana. Han escalado estos hasta convertirse en exigencias de renuncia del presidente Paz, y este es el momento en el que nos encontramos, porque además de varios factores que generan una reacción intuitiva de la población, sobre todo de la parte de la población más vulnerable, nos ha llevado pues también a percibir que el gobierno apuntaba a favorecer a las élites de este país, por ejemplo, retirando los impuestos a las grandes fortunas y favoreciendo de otras maneras, ¿no? Todos estos hechos nos han permitido ver que en realidad lo que se expone a nivel nacional son profundas fallas estructurales, ¿no? Hay temas muy críticos que se tienen aún que resolver como sociedad boliviana, por ejemplo, la dependencia de las exportaciones en recursos naturales, la fragilidad de este gobierno, también, quién sabe, una constitución que ha sido de gran avanzada, pero que contiene elementos bastante híbridos de una democracia todavía o un Estado liberal, y que todo eso hace que la resistencia y la construcción del Estado plurinacional se ponga en cuestión. Por otro lado, la crisis boliviana está captando la atención internacional, por eso agradecemos
mucho la presencia de la gente que viene de estos otros países, pero tenemos que advertir que estos discursos los del régimen actual y otros gobiernos de derecha están mostrando al pueblo boliviano movilizado, a este bloque social popular, como vándalos, como narcotraficantes, ¿no? Están minimizando y siempre subestimando, reduciendo a que fuese además solamente la voluntad o que contiene solamente intereses políticos partidarios. Es preciso aclarar que esta protesta forma parte de la lucha popular más amplia y que está en defensa de la vida misma, en oposición a la transición neoliberal de la economía, y asimismo plantea esta movilización preguntas urgentes y profundas sobre la durabilidad de las instituciones democráticas y el papel de los movimientos de base en la configuración de este escenario político. Bueno, entonces con esto quiero decir y convocar a todos los presentes que este webinar quiere ofrecer un análisis más profundo de la crisis boliviana para que puedan ustedes contar con esa información y puedan pues acompañarnos como sociedad boliviana a irradiar la información y recibir el respaldo de todos. Eh, Quiero hacer mención que este webinario está organizado y promovido por la ILPS, la Liga Internacional de las Luchas de los Pueblos, una plataforma antiimperialista que está presente en más de 40 países. Para dar inicio, voy a presentar a nuestro orador principal. Él es un activista político boliviano. Actualmente está desempeñando el rol de secretario general de la ILPS capítulo boliviano. Ha participado firmemente en los esfuerzos de fortalecer la coordinación entre las organizaciones populares indígenas, campesinas y progresistas de Bolivia. Su labor se centra en el antiimperialismo, la justicia social, la participación popular y la defensa de la soberanía nacional. Asimismo, él ha aportado análisis sobre la situación política actual y los desafíos que enfrentan los movimientos sociales. Con esos datos quiero dar la bienvenida a Diego Bayardo Martínez. Querido Bayo, te doy la palabra para que puedas compartirnos en 20 minutos todo lo que hayas analizado en este tiempo sobre la situación en nuestro país. Muchas gracias, Bayo. Muy buenas noches, gracias querido Alejandro, gracias a todos quienes nos acompañan el día de hoy. Eh, es importante esta actividad porque nos ayuda a adentrarnos en las causas, la resistencia que se viene dando en Bolivia y las alternativas de escenarios políticos que se configuran. Saludando a también los organizadores de la Liga de la Lucha de los Pueblos, un espacio antiimperialista que hace posible este tipo de diálogos y seminarios para poder fortalecer la lucha de resistencia antiimperialista en la región de América Latina y en el mundo. Dicho eso, creo que es importante, dada la audiencia que nos acompaña el día de hoy, sobre todo de otros países por fuera de Bolivia y también del interior, es importante hacer un breve resumen inicialmente de cuáles han sido los aspectos más importantes que han llevado a esta movilización. Tenemos nosotros, primero, el antecedente de que no es algo reciente los orígenes del problema. Las causas estructurales del conflicto que vive actualmente Bolivia son causas que vienen de mucho más atrás. El año 2019 se encontraba ejerciendo el gobierno democrático y constitucional el presidente Evo Morales Ayma. Él había ganado una última elección, igual con una mayoría contundente. Sin embargo, ya desde el año 2016 al 2019 se gesta un proceso de desestabilización política, social en nuestro país. En esa línea y en esa perspectiva es que nosotros identificamos dos causas estructurales que parecen invisibles para los analistas o para los medios de comunicación oficial. La primera es la ruptura del orden constitucional y la segunda es la crisis y ajuste real en el económico. Esas causas que parecen invisibles son las que han
llevado a Bolivia a vivir estos momentos de conflictividad del presente. Empezando para explicar la ruptura del orden constitucional, como les decía, necesitamos remitirnos al golpe de Estado de 2019, en donde las estructuras políticas vinculadas de la derecha boliviana orquestan junto a los lineamientos y las estrategias de la embajada norteamericana un proceso de desestabilización social y política que derivan en el golpe de Estado de 2019. Se ha caracterizado golpe de Estado en nuestro país porque participa la Policía Boliviana Nacional, las Fuerzas Armadas en su alto mando, son los que piden que el gobierno democráticamente electo de ese momento pueda abandonar el país para pacificarlo. También se dan movilizaciones de estructuras o plataformas civiles que estaban vinculadas con grupos de jóvenes irregulares vinculados a la ultraderecha y de corte fascista, denominados la Unión Juvenil Cruceñista, los comités cívicos, la Resistencia Juvenil Cochala, que en su momento fueron parte directa del golpe de Estado liderado por Camacho, que es un cívico cruceño, junto a Tuto Quiroga, que es exalcalde, ex candidato, perdón, presidencial, junto a Samuel Doria Medina, un representante del empresariado boliviano nacional también. Bueno, ¿por qué es importante entender que esta ruptura del orden constitucional va a derivar en el conflicto del presente? Primero, porque desde ese momento se retoma el proceso electoral, a pesar de que la movilización popular gana las calles la posibilidad de convocar a unas nuevas elecciones presidenciales, y estas dan la victoria nuevamente al movimiento al socialismo. Sin embargo, el candidato de ese entonces, Luis Arce Catacora, es el candidato que va a profundizar la desinstitucionalización y la ruptura del orden constitucional, ¿no? El gobierno de Luis Arce Catacora, que viene después del golpe de Estado de 2019, va a ser el gobierno que va a profundizar la ruptura del orden constitucional. ¿Cómo? Primero, va a instrumentalizar la justicia de manera abierta. Ahí el órgano judicial va a terminar con magistrados, administradores de justicia, que habiendo fenecido su gestión, se van a autoprorrogar. Ese es un proceso que ha sido duramente criticado. Luis Arce va a generar un gobierno de la mano del órgano judicial para su finalidad política. El otro aspecto fundamental es que limita a la Asamblea Legislativa Plurinacional, al Congreso Boliviano, de sus facultades de fiscalización, de sus facultades de control de constitucionalidad. Y, por supuesto, también lo fundamental, va a instrumentalizar el órgano electoral, va a vulnerar el principio de la independencia de poder sustentar toda la democracia. Por eso, de que esto último, el control del Tribunal Supremo Electoral, emitiendo sentencias inconstitucionales desde el Tribunal Constitucional de Bolivia, con esos magistrados autoprorrogados, van a provocar la principal ruptura del orden constitucional, la inhabilitación de la candidatura del movimiento popular indígena originario campesino para la siguiente elección nacional presidencial. Ese va a ser el primer antecedente que junto a Luis Arce Catacora se va a profundizar, la ruptura del orden constitucional. ¿Y cómo llega hasta este momento? Por supuesto, esa proscripción de no participar el movimiento indígena originario campesino con su propia representación política en las elecciones obliga a que la gran mayoría de los bolivianos, de las bolivianas del bloque social popular, tengan que elegir entre candidatos que representan a otros sectores sociales, es decir, entre candidatos del espectro político de la derecha. La proscripción no le permite tener su propio candidato al movimiento indígena originario campesino.
Y esa falta de representación política se ha derivado en que el voto nulo en cantidad de votos en la primera vuelta ha logrado una importante cantidad de votación. Es decir, ese gran movimiento campesino popular de Occidente, de Oriente, de las zonas periurbanas, va a reflejarse con un voto de rechazo a ese proceso electoral porque lo entendía como inconstitucional, lo entendía como una democracia que proscribía a las mayorías nacionales en Bolivia y por lo tanto emite el voto nulo. En esa línea es que el voto nulo llega a sacar el segundo lugar en la votación después del primero. Logra el voto nulo ser una de las principales fuerzas que hubiera ido a una segunda vuelta en caso de participar el candidato del movimiento al socialismo. Esta, esta desinstitucionalización e instrumentalización del órgano electoral ha provocado igual el robo o el secuestro de la sigla del movimiento al socialismo en una disputa interna por algunas estructuras que estaban vinculadas al gobierno desde entonces. La mayoría del instrumento político, por supuesto, ha caracterizado a ese hecho como una traición a los principios de la revolución democrática y cultural y al proceso de cambio. En ese mismo gobierno, Luis Arce Catacora va a buscar incluso intentar atentar contra la integridad física del propio exmandatario y es esa suerte de institucionalización que va a llevar al proceso electoral donde va a ganar Rodrigo Paz, perdón, para la siguiente elección nacional. El gobierno actual es producto de la proscripción de la democracia del movimiento campesino popular. Ese es uno de los antecedentes principales del conflicto y, por supuesto, al no haber participado en las elecciones, este nuevo gobierno no gozaba de la credibilidad ni la legitimidad que naturalmente le da un proceso electoral a cualquier gobierno, cual es libre, transparente, democrático. El segundo aspecto es la crisis de la. Como ustedes pueden ver, ya las medidas de carácter económico después del golpe de Estado de 2019 derroca inconstitucionalmente a Evo Morales antes que termine su mandato. Y eso tiene una consecuencia, una cosa, que era el litio, el control de la industrialización del litio, porque el gobierno de Evo Morales empezó de industrialización soberano, sin condicionantes de organismos internales. Y además para que esa industrialización pueda beneficiar al desarrollo del país. Pero el gobierno de Estado desmantela el proceso de industrialización. Esto van a sabotear las empresas estratégicas del Estado, no van a dar continuidad a la planificación que se tenía prevista, sobre todo en el campo energético, de migrar de lo que es la dependencia de los hidrocarburos, el gas, el petróleo y sus Cuando vaya, derivados, a, sí, perdón que te corte, solo ¿me escuchas? por temas de internet, si te escuchamos, pero se corta en ciertos momentos, si pudieses apagar la cámara para no perderse, para mejorar el Claro que audio, sí. por favor. Bien, entonces, como les decía, es el otro factor importante en el sentido de lo económico. La crisis económica que vino y derivó desde el golpe de Estado de 2019 nos va a dejar las consecuencias de lo que fue el régimen de Yanine Áñez, un gobierno de transición que duró un año porque hizo caer la economía, no dio continuidad a la planificación y la diversificación energética, quiso entregar y abrir, incluso firmar algunos proyectos de entendimiento y contratos con empresas extranjeras, benefició, por supuesto, algunas medidas a los empresarios, a los agroindustriales, pero el pueblo en las calles volvió a derrotar a ese gobierno de transición. Sin embargo, Luis Arce Catacora también va a empezar
a abrir las puertas del retorno del neoliberalismo con las famosas 40 medidas, primeras 20 medidas que negocia el año 2023 y después otras 20 medidas también el año 2024. Luis Arce Catacora va a ser el gobierno que va a desmantelar totalmente el modelo económico exitoso que había tenido en los primeros 14 años de la administración de Evo Morales, el gobierno en Bolivia. ¿Esto en qué se va a traducir? En una escasez de divisas, no va a poder controlar el, eh, el, las consecuencias del mercado internacional, en lugar de incrementar una regulación mayor por parte del Estado en la economía, más bien va a liberalizar la economía. De ahí es de que otorga la liberación de las exportaciones a los privados en su lógica de que los privados al exportar la carne y los productos de primera necesidad, alimentos al exterior, iban a traer las divisas a la economía, cuando eso no pasó. Lo que sucedió fue que lo depositaron en paraísos fiscales y otros, ¿no? Entonces, igual hizo otras concesiones más, pero ninguna concesión al movimiento popular. Ya la crisis se estaba profundizando. Los últimos años de Luis Arce Catacora van a derivar en los problemas de gasolina. La corrupción va a ser la marca institucional del gobierno de Luis Arce. Eh, Reiterados casos de gobiernos donde los ministros o autoridades de Estado estaban involucradas y que hasta ahora recién siguen saliendo a la luz, va a ser la tónica, pero en lo económico el ajuste neoliberal va a ser una de las causas principales desde el golpe de 2019. Continúan medidas de carácter neoliberal y afectando el interés de la economía popular durante el gobierno de Luis Arce, y es el gobierno de Rodrigo Paz el que termina ya formalizando el gobierno de la aplicación de medidas neoliberales. Por supuesto, ¿cuál va a ser la... Gracias por la lámina, ahora continuamos ahí, porque ahí viene la explicación de por qué no es que sea intransigencia, no es que sea una petición o una consigna muy radical la pedida de renuncia del presidente. Lo que pasa es que ya desde el 2019, hace 7 años, el movimiento popular viene aguantando varias traiciones, arremetidas, afectaciones a la economía popular. El planteamiento de la salida a la crisis que viene ya desde hace más de 4 o 5 años sigue priorizando salir de la crisis económica, pero por la derecha, haciendo el ajuste neoliberal, privatizando empresas estatales, vendiendo recursos naturales a las empresas transnacionales, descargando el peso de la crisis en las espaldas de los trabajadores, afectando la salud, la educación pública, pero no hay una alternativa que resuelva la crisis económica por la izquierda, defendiendo y protegiendo la economía popular y más bien afectando a los que más tienen, a la banca financiera, a los grandes agroindustriales, terratenientes y otros. Esos son los dos pilares que se han acumulado, la desinstitucionalización, la vulneración de la Constitución por el régimen de Áñez, el gobierno derechista de Luis Arce y ahora el gobierno neoliberal de Rodrigo Paz, han acumulado a un punto tal en el que el control de la justicia y el órgano electoral son de manera abierta, sin ningún disimulo. Están funcionales al gobierno de Rodrigo Paz. Y en lo económico, desde el régimen de Yanine Áñez, igual se profundiza en el gobierno de Luis Arce Catacora, y en el gobierno actual de Rodrigo Paz se profundiza sobre todo con el decreto 5503, que es el gobierno, la medida principal de ajuste neoliberal que hizo. ¿Por qué la paz es el centro del conflicto y por qué se está pidiendo la renuncia de Rodrigo Paz? Hay que remitirnos a que este gobierno actual en campaña electoral fue a prometer y firmó compromisos con el campo popular, indicando que no haría ninguna medida que afecte la economía popular, que no iba a endeudarse con el Fondo Monetario Internacional,
que iba a distribuir la plata del Estado para todos los bolivianos, para los campesinos. Fue por las provincias del movimiento campesino de la Tupac Katari, de aquí de La Paz, de Occidente. Fue con su candidato a vicepresidente a mostrarse como el candidato que no es de la derecha neoliberal, del pasado, que mucha de la gente no quería y por eso es que termina recibiendo la votación de los sectores populares, los mismos sectores que hoy están movilizados. Entonces, ese es un primer engaño que sufre el movimiento popular campesino, que lo utiliza para la elección, le da el voto, pero después, cuando ya es gobierno, asume un rumbo contrario al que había dicho. Sus ministros son parte de la derecha neoliberal tradicional, su ministro de la presidencia, su ministro de economía. Otra característica es el narcotráfico y la corrupción. Aquello que ha sido una característica en el gobierno de Luis Arce, Yanine Áñez, vuelve a ser una característica en el gobierno de Rodrigo Paz. Las denuncias y escándalos por narcomaletas con cargas de cocaína, las narcomaderas, un caso anterior donde bastante cantidad de droga estaba siendo comercializada aeropuertos por los aeropuertos y líneas, incluso con participación del Estado, aerolíneas con participación del Estado, las denuncias por robar o secuestrar las cajas de seguridad, las cajas fuertes del narcotraficante Marcet, cuando la policía y la justicia lo arrestan o lo capturan, no se da ningún responsable de esas desapariciones y han hecho, obviamente, volver a aparecer. Un avión que siniestra con cantidades de dineros que ha llevado a eliminar toda una serie B de dinero y de peso boliviano, de billetes que son anulados de la economía, le han denominado los billetes basura. Y bueno, al mismo tiempo levanta la subvención, una cosa que había prometido en campaña, pero que iba a ahorrar 10 millones de dólares por año. Sin embargo, la subvención es levantada, pero la gasolina es un desastre, es una gasolina basura que daña todos los vehículos. Por otro lado, eso también genera un descontento del movimiento popular, sin solución, por supuesto, y sigue llegando la gasolina basura todo desde el mes de febrero, marzo, incluso finales del gobierno de Luis Arce, ya había denuncias en donde la compra y los contratos de gasolina, diésel, estaban observados y habían sido denunciados por corrupción, pero este gobierno los mantiene y no resuelve a más de 6 meses de su gobierno. Y el decreto 5503 de ajuste neoliberal, que también es un ajuste que hace lo contrario de lo que había prometido en campaña electoral. El movimiento campesino y popular sale a las calles, la Central Obrera Boliviana, pero resulta que abroga el 5503 y cuando se desmoviliza el pueblo boliviano pensando que logró una victoria, el gobierno vuelve a sacar el mismo decreto, solo que parcelado en diferentes decretos supremos que iban a avanzar en el mismo propósito, en Estimado Bayer, privatizar la solamente electricidad. quiero darte notificación de que ya queda poco tiempo para que vayas avanzando, ¿sí? Para que puedas administrar el tiempo. Claro que sí, muchas gracias. Entonces, en el decreto supremo 5503 también se ve burlado el pueblo boliviano porque Rodrigo Paz, a pesar de abrogarlo, termina volviendo a emitir otro decreto con un número diferente. Y bueno, finalmente, en la democracia que tiene proscripción, el gobierno termina imponiendo a su candidato a gobernador en el departamento de La Paz, Luis Revilla, y toda la mayoría de las provincias del movimiento campesino que tenía otro candidato termina reclamando una segunda vuelta como establecía la normativa electoral. Finalmente, el pliego de la Central Obrera Boliviana también es algo que el gobierno ha rechazado, no se ha sentado siquiera a negociar y bueno, por esa razón es que el movimiento obrero termina lanzando un cabildo el 1 de mayo y planteando la movilización general. En medio de eso, y por último,
si vamos a la siguiente lámina, por favor, también está la ley de tierras, 1720, que genera un movimiento de los campesinos que vienen en una marcha hacia la sede de gobierno desde el oriente, ¿no? Y que, por supuesto, no ha sido atendida la demanda por el gobierno nacional. Ha sido abrogada, sí, la 1720, pero en sus disposiciones transitorias establece que dentro de 6 meses va a volver a plantear otra normativa, supuestamente con los sectores, consensuando con los sectores movilizados. Por ese proceso largo y tortuoso es que la movilización popular es que ahora ya no le puede permitir ir a una mesa de diálogo, porque se ha perdido la credibilidad del gobierno. La palabra de Rodrigo Paz ya no le es suficiente a los movimientos sociales, al movimiento popular, para encontrar una salida. Y ante ello, por supuesto, se empeora más, como dice acá, de que cuando el gobierno descalifica, estigmatiza y persigue judicialmente a los dirigentes de la movilización. El gobierno arremete con la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, pero también sufre grandes derrotas por el movimiento popular. En los meses de mayo y junio se han dado como 5 a 6 importantes hitos donde el movimiento popular hace retroceder al gobierno en su intención de represión, por supuesto con un alto costo de vidas, y tenemos en Río Seco, Sencata, Caracollo, Río Abajo, San Julián, este último, y el Río Cora en Cochabamba. Van a ser momentos de mayor tensión en donde los movilizados hacen retroceder al gobierno nacional. La siguiente, por favor. Es por eso que no es difícil entender. Ahora el gobierno apuesta por el diálogo, los opinadores todos y los medios de comunicación dicen, pero ¿por qué no pueden sentarse a aceptar un diálogo? ¿Por qué es la única salida es la renuncia? Porque se ha pasado por todo este proceso desde el golpe de Estado de 2019. Siguiente lámina, por favor. Y está, por supuesto, el movimiento popular agotado, cansado y además con una crisis económica que galopantemente viene afectando sus bolsillos. Por otro lado, la consigna que unifica los sectores, porque cada sector empezó una movilización por separado, va a ser la renuncia de Rodrigo Paz. Se suscribe un pacto obrero-campesino en donde la dirigencia se compromete a no traicionar ni negociar con el gobierno por separado. Eso va a ser resuelto en el Cabildo del 1 de Mayo y otros posteriores que se dieron en la ciudad del Alto y la provincia de Masuyos. A 2 semanas de inicio de la movilización que inicia el 1 de Mayo, el salto de los puntos de bloqueo y cortes de carretera es contundente, de 32 a 65, y teniendo en cuenta de que solamente se estaba circunscribiendo el conflicto en el departamento de La Paz y parte de Cochabamba. Pero a estas alturas, habiendo cumplido ya, entrando al mes de junio, 30 días de movilización, los departamentos que son parte de la movilización son La Paz, El Alto, Cochabamba, Oruro, Potosí, Chuquisaca, Santa Cruz y Tarija. Siguiente lámina, por favor. En esa medida, eh, ¿qué es lo que se plantea la resistencia popular? A este momento tenemos casi 106 puntos de bloqueo, generando, por supuesto, ya una crisis humanitaria sensible, latente, sobre todo en el departamento de La Paz y Cochabamba. El gobierno apuesta recién a convocar al diálogo. Sin embargo, este no es aceptado porque la persecución judicial sigue en proceso. eh, los, eh, Al mismo tiempo de convocar el diálogo, elimina, abroga la ley 1341 que regulaba los estados de excepción en Bolivia. Y por supuesto, para el gobierno esto era una traba, porque lo que a él le interesa es garantizar la efectividad de aplastar física y militarmente la movilización del pueblo boliviano. A estas alturas, el saldo de vidas es de 8 personas fallecidas, aún no confirmadas, incluso otras 4. Tenemos varios heridos, no he querido poner una cifra porque eso se ha ido actualizando el día de hoy. Por ejemplo, detenidos 86 solamente la jornada del día de hoy, tenemos registrados. Y bueno, desaparecidos también de los que se han hecho secuestros en las jornadas pasadas, en este feriado largo anterior, sobre todo en la ciudad del Alto,
y algunos sí han reportado sus detenciones y otros no. Ese es un saldo muy alto que está pagando el pueblo boliviano en la movilización. Siguiente lámina, por favor. Entonces, eh, hay un plus en el que la resistencia popular ha entrado en este último periodo. El gobierno ha convocado de manera directa a confrontar a la población, ha convocado a los ciudadanos también a que vayan a desbloquear con la protección de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, desconociendo la recomendación del grupo interdisciplinario del GIEI que designó la CIDH después del golpe de 2019, que recomendaba desarticular estos grupos irregulares fascistas de ultraderecha que ahora el gobierno los está volviendo a rearticular para ir a contrarrestar el bloqueo nacional de caminos. Por supuesto, ha sacado su propia ley de estados de excepción y está avanzando con su normativa, reglamentación, para en los próximos días declarar ese estado de excepción. Entonces, esas son las alternativas que quedan a estas alturas de la movilización. Es, por un lado, si no cunde el desgaste de la movilización y puede mantenerse la movilización, por supuesto, la victoria del movimiento popular pasaría únicamente por la renuncia de Rodrigo Paz. Sin embargo, por otro lado, si el gobierno logra, apoyándose en el desgaste, en la presión social producto de la crisis humanitaria que está generando el corte de rutas, si logra desacreditando a los movilizados con la prensa, el cerco mediático y una represión brutal, y logra en un baño de sangre eliminar y aplastar físicamente al movimiento popular, por supuesto, el costo político también y social es bastante alto. Se ha llegado al punto de que esas son las dos únicas salidas que en este momento se ven visibles. Y en esta última lámina siguiente, por favor, con esto termino. Muchas gracias por la paciencia. Por la traducción no he podido avanzar más rápido. Siguiente lámina, por favor. Esto lo que nos queda, lo que nos da son algunos escenarios. Primero, que la movilización está confirmando de que los analistas y la prensa oficial, los medios de comunicación, los representantes políticos de la derecha en nuestro país han celebrado cuando se dio el golpe de Estado de 2019 primero, indicando de que se acabó un ciclo, el ciclo del MAS. El gobierno de Luis Arce también celebra, indicando que se acabó el ciclo del liderazgo de Evo Morales. Y bueno, Rodrigo Paz, con la victoria aparente sobre la izquierda cuando había proscripción, también celebra que acabó el ciclo del movimiento al socialismo anterior. Pero lo que está mostrando la movilización es de que no hay un fin de ciclo, porque el ciclo político no es solamente de un presidente o expresidente o una persona, tampoco tiene que ver y no es el ciclo político de un partido o de un instrumento político en específico, sino que el ciclo popular es más grande, es el ciclo popular campesino, el que después del ciclo neoliberal todavía está vigente y es la causa fundamental por la que no está pudiendo implementarse varias cosas que son propias de un cambio de ciclo o una nueva construcción de hegemonía. Por ejemplo, no pueden reformar la constitución política del Estado ahora, no pueden aplicar un ajuste neoliberal, aunque piensen de que ya el movimiento popular está aceptando eso y que vivimos un nuevo ciclo. Esta movilización, una de las victorias que tiene y uno de los mensajes profundos en nuestro país, es que ese ciclo abierto después del neoliberalismo de los años 90, el ciclo popular campesino que le denomino, no ha terminado porque no está dispuesto a abrir otro ciclo neoliberal o de sometimiento a los intereses geopolíticos del imperialismo. El movimiento campesino sigue siendo el actor fundamental del proceso político boliviano. Entonces, esa es una de las primeras conclusiones que creo es importante lecturar, es importante considerar. Otra segunda conclusión que nos parece importante
es que no va a existir una salida al conflicto social, una salida permanente o por lo menos de mediano plazo, si no se resuelven esas dos principales causas: la desinstitucionalización y la violación de la constitución política del Estado. Eso significa devolverle la institucionalidad a la justicia, devolverle la independencia de poderes al Estado boliviano y sobre todo levantar la proscripción inconstitucional y legal que expulsa al movimiento campesino de los trabajadores del sistema democrático boliviano. Eso es una de las primeras causas. Si no levanta, si no volvemos a la institucionalidad, vamos a seguir teniendo gobiernos en donde el pueblo y las mayorías eligen entre las opciones que no les representan. Y eso va a dejarnos gobiernos de papel, nos va a dejar gobiernos que tienen la silla presidencial, pero no tienen la legitimidad de gobernar o la gobernabilidad. Y por el otro lado, la economía, que si no hay una salida a la crisis económica por el lado izquierdo, por la izquierda que defienda la economía popular y que descargue el peso de la crisis entre los sectores que se han privilegiado y han acumulado grandes fortunas con los recursos naturales de este país, si se insiste en aplicar el modelo económico neoliberal, que dicho sea de paso, ya tiene listo el paquete Rodrigo Paz en caso de quedarse y aplastar físicamente al pueblo boliviano, de continuar una segunda liberalización de la economía, levantar la subvención y liberarlo al precio de la divisa internacional, en el caso de la gasolina y hidrocarburos. Pero si sigue insistiendo ajuste neoliberal los gobiernos, el gobierno de Rodrigo Paz, el conflicto va a seguir. ¿Eso qué significa? Puede haber una salida política, pero si solo tenemos el pueblo boliviano para elegir entre Samuel Doria Medina nuevamente, entre Tuto Quiroga y Jaime Dunn, o todas las variables que hay, nuevamente el pueblo boliviano va a salir a resistir y a aceptar, porque no está dispuesto a morir de hambre ni a entregar y a dejar que se venda la patria. Creo que esa es otra conclusión fundamental por donde pasa la salida y una solución estructural a la conflictividad en nuestro país. Y por último, la debilidad actual de la movilización, ¿cuál es? Es la dirección unificada en la conducción de la movilización. Lamentablemente, la Central Obrera Boliviana, la CSUCB, a pesar del pacto, la persecución del gobierno está logrando debilitar un mando único, está logrando debilitar un Estado mayor que pueda conducir y ser el interlocutor válido y centralice toda la lucha del movimiento popular. Pero las bases, los sectores, las organizaciones sindicales están reagrupándose. Y esa es la última conclusión. Independientemente de que pierda el movimiento popular o se imponga el gobierno con una masacre y un baño de sangre contra el movimiento campesino, violación de derechos humanos y otros, la victoria del movimiento popular ya está sellada, porque radica en que ha puesto eso de manifiesto, que va a cerrar filas. No se trata del gobierno de Rodrigo Paz solamente, le está diciendo no a la política neoliberal, le está diciendo no al condicionamiento del Fondo Monetario Internacional, le está diciendo no, en última instancia, a la política que representa Rodrigo Paz, y eso está significando un avance muy importante de lucha de todos estos años. El movimiento popular está logrando volver a poner en pie un programa de resistencia popular antiimperialista que defienda la dignidad de los pueblos y la soberanía nacional. Esa es la victoria. Y aunque en este tiempo de lucha no logre su objetivo principal, será el preludio de las luchas futuras, porque ya hay un norte, ya hay una conducción, aunque no haya dirigentes físicamente presentes en la movilización y estén encarcelados o estén procesados o en la clandestinidad, ya se está forjando el programa, el lineamiento que va a defender el pueblo boliviano. Salir a la crisis defendiendo la economía popular y afectando a los ricos, afectando a los grandes intereses del empresariado nacional y las corporaciones, y volver al hilo constitucional democrático para salir de la crisis.
Con eso, con esas conclusiones, compañeros, yo termino en mi participación. Muchas gracias por su paciencia y disculpas por la demora. Muchas gracias, Bayo, de verdad, por esta exposición tan exhaustiva sobre la situación en nuestro país. Entendemos que se requiere un buen tiempo para explicar todo lo que está sucediendo. Para recuperar el tiempo que tenemos de retraso, voy a directamente pedir a nuestra primera persona comentarista, Carly Brook, que forma parte de la Secretaría Global del Movimiento de Guerra Resistir, liderado por por Estados Unidos, y que también es una organización antiimperialista con base en Seattle, Estados Unidos. Carly, por favor, toma la palabra, the floor is yours. Hola a todos y todas, muy buenas tardes, buenas noches en Bolivia, buenos días en Filipinas. Es un honor estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Nuestra red, Movimiento de Resistencia a la Guerra, dirigida por Estados Unidos, em, es una red global contra el militarismo estadounidense que lucha por una paz justa. Estamos construyendo solidaridad y unidad con la lucha por la liberación y luchas contra el imperialismo yanqui, imperialismo estadounidense, para luchar contra la guerra, agresión, y atacar a su fondo, que es el imperialismo. Este conversatorio es un tema muy importante, muy urgente, y estamos honrados de estar junto a ustedes en Bolivia, y de movilizar nuestra red contra la intervención estadounidense que está respaldando los ataques fascistas del régimen de Rodrigo Paz. Y quiero comentar, por una parte, que las reformas contra las que el pueblo se está levantando está reflejando un patrón más amplio de ataque neoliberal y un auge al fascismo y militarización en todo el continente. A medida que se está acelerando un declive imperialista de Estados Unidos, el régimen fascista de Trump está apoyando a líderes fascistas en toda América Latina, que está cristalizado un poquito en el llamado Escudo de las Américas, que lanzó este año en Florida. Am, por una parte, la estrategia de seguridad nacional de Trump enfatiza lograr control sobre América Latina y el hemisferio occidental. Esta postura militar es esencialmente una reacción a una crisis cada vez más profunda del imperialismo que ha afectado a Estados Unidos desde la década de 1970, que ha vuelto mucho más aguda en las últimas 2 décadas. Si bien el capital monopólico estadounidense sigue siendo el principal enemigo de todos los pueblos del mundo, su posición global como principal imperialista está declinando a un ritmo más acelerado. La participación de Estados Unidos en la producción económica mundial se ha desplomado de alrededor del 40% en el 1960 a aproximadamente la mitad de esa cifra en la actualidad, el día de hoy. Mientras intenta desesperadamente mantener su posición como principal hegemón mundial, Estados Unidos ha convertido a América Latina en un frente de lucha contra su principal rival estratégico, China, que se ha convertido en un segundo socio comercial más importante de la región. Y eso representa una amenaza directa al control colonial de Estados Unidos en América Latina. Pero como sabemos y como el pueblo boliviano sabe, América Latina no es para Estados Unidos, es para su pueblo. Am, Quiero comentar también de otro punto. En una reciente conferencia anticárcel, o Counter Cartel Conference, en este año, el asesor de seguridad de la Casa Blanca, Stephen Miller, dijo que Estados Unidos no cedería ni una pulgada de territorio en el hemisferio.
y que quieren usar fuerza letal, quieren usar sus fuerzas armadas para reforzar su control. Um, pero Estados Unidos solo puede mantener su poder a través de reclutar líderes latinoamericanos y caribeños fascistas que son muy leales a Estados Unidos y solamente puedes asegurar su control sobre las rutas comerciales, los recursos y el labor y el trabajo de los pueblos a medida del uso de fuerza. Um, a través del nuevo escudo de las Américas, de que Rodrigo Paz forma parte, han consolidado al elemento fascista de la clase dominante y de los capitalistas burócratas dentro de América Latina y en muchos países, convirtiéndolos a una fuerza militar ampliada a nivel continental. Y es esta amenaza en contra de que el pueblo boliviano está luchando. Am, También contamos con la presencia de la DEA en toda América Latina, que está apoyando la incursión militar como una política civil de lucha contra las drogas. Pero sabemos que durante décadas la guerra de Estados Unidos contra las drogas ha sido sangrienta y estrechamente vinculada a la contrainsurgencia, siendo los civiles comunes los que sufren la peor parte de las violaciones de derechos humanos cometidas por los estados. Por otro lado, Estados Unidos ha librado ataques generalizados contra gobiernos y líderes progresistas, desde el estrangulamiento de Cuba y la amenaza a acción militar directa que se está enfrentando en este mismo momento hasta el secuestro del presidente Maduro y la primera combatiente Cilia Flores por parte de Estados Unidos el 3 de enero 2026. Estados Unidos ya ni siquiera le rinde plebiscita a la orden internacional basado en reglas o la reglamento internacional al combinar la guerra contra las drogas con la guerra contra el terrorismo de Estados Unidos, ha librado una campaña contrainsurgente a nivel continental bajo el marco del narcoterrorismo, un invento nuevo de Estados Unidos para aterrorizar al pueblo. Sin embargo, por más que intente eliminar cualquier resistencia política en los gobiernos. Sí, sí, voy concluyendo. Disculpa. Lo importante que quiero anotar es que estamos muy inspirados por parte del pueblo boliviano, como pueblo indígena, como mineros, como campesinos, como gente rural, que están rechazando toda esa forma de fascismo y saqueo. Y una lección clave que nuestro movimiento puede aprender de Bolivia es el poder de la unidad en su lucha. Am, y todos podemos aprender de eso y llamar que más compañeros en todas partes del mundo también salen a las calles en apoyo, que seguimos fortaleciendo nuestra solidaridad con el pueblo boliviano, y que lo realicemos de forma concreta, um, contra las compañías de armas, contra el financiamiento y contra los regímenes represivos um, que está respaldando el gobierno de Rodrigo Paz. Entonces, sí, disculpa que también demoré demasiado, pero sí, estamos con ustedes. Y sí, abajo escudo de las Américas de Trump, abajo paz y que viva la solidaridad internacional. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carly. Disculpa cortarte, más bien no puedo dejar de agradecerte a ti y a toda la organización por el trabajo que hacen en el propio territorio estadounidense ante esta contingencia que es sobredeterminante para lo que está sucediendo en Bolivia. Nuestra próxima persona comentarista es María
Leonor Yonda. Ella es de Colombia, es lideresa campesina, defensora de derechos humanos desde ya hace 15 años y actualmente es vicepresidenta de la Coordinación Nacional Agraria y también delegada de la Coordinación Política de la CLOC Vía Campesina de Colombia. María, muchísimas gracias por estar acá y compartirnos tus comentarios. Por favor, te doy la palabra. Muchas gracias, muy buenas noches. Saludo campesino desde Colombia, a toda la resistencia del pueblo boliviano. Le mandamos un fraterno saludo de lucha y de resistencia y bueno, a quien más nos acompaña aquí en este importante webinario de la ILPS. Bueno, para nosotros, para Colombia, no es alejano a la situación que atraviesa Latinoamérica en la lucha y la resistencia frente al fascismo, frente al imperialismo que ha sido históricamente en Latinoamérica y impuesta después desde el colonialismo, ¿no? En Colombia, la crisis humanitaria, el genocidio, al movimiento social, pues precisamente ha sido por enfrentar el modelo capitalista, el modelo colonialista, antiimperialista, antipatriarcal, y pues ha estado atravesado por un modelo neoliberal desarrollista. Si bien desde la época de la colonia, pues en Colombia el conflicto parte por el uso y tenencia de la tierra, pues que está concentrada en un 80% de la tierra, en un 1% de los grandes terratenientes y de los grandes gamonales que ostentan el poder en el país, pero también atravesado por una crisis social, económica, que ha venido pues favoreciendo a los grandes terratenientes y empresarios de Colombia. Y pues no se puede evidenciar que pues a raíz de eso pues ha estado atravesado por una crisis estructural, pero que luego surge pues en una violencia, pues lo que fue la masacre de las Bananeras en 1928 en febrero, frente a un exterminio pues, por exigir derechos laborales de grandes trabajadores. Y en esa lucha y resistencia, pues el campesinado y la clase popular, obrera, sindical, pues siempre se ha movilizado para exigir derechos frente a los temas laborales, al derecho al acceso y tenencia de la tierra, y pues eso ha estado atravesado pues por la movilización constante. En un país totalmente con injerencia de Estados Unidos, en Colombia se ha impuesto la doctrina Monroe desde la explicación de las escuelas de las Américas. Colombia nunca ha sido ausente, ajeno al modelo imperialista impuesto por Estados Unidos a través de su aplicación de la guerra como poder de dominación. Y venimos en varios periodos de gobiernos de derecha, de Guillermo León Valencia, padre precisamente de la que fue candidata hace poco de Paloma Valencia, un tipo muy cuestionado. Parte de su violencia fue arraigada contra el movimiento indígena y contra el movimiento campesino, cual parte de ellos pues fue los que más robaron tierras en Colombia, tanto a los indígenas como a los campesinos. Ese modelo de expropiación que ha tenido esta gente, pues para favorecer los grandes intereses. Y pues venimos en un gobierno pues de mucha derecha, de oligarquía que ostenta, y todo aquel que ha pretendido ser de izquierda o de eso, pues ha sido asesinado por los mismos que han ostentado el poder. Mas, sin embargo, Colombia entra en una crisis fuerte después de un modelo neoliberal que se implanta con el TLC en los 90 con César Gaviria, profundizando en la crisis económica y sobre todo el campesinado. Luego en el 2000 llega Uribe, también todos los logros que se había tenido frente a reforma laboral, a reforma a la salud, pues este gobierno lo que hizo fue privatizar todas las reformas de la ley 100, la reforma a la ley estudiantil, donde favoreció pues privatizando la educación, favoreciendo todo lo que fueron los seguros sociales, pues nacen nuevas EPS, pues esas son las que generan crisis, favoreciendo a grandes dueños del mercado de la salud y entrando en una crisis frente a la asistencia de salud, a la clase popular y a la clase obrera, y bueno, y la clase pensional, pues Uribe plantea en su momento que es necesario trabajar mucho más, o sea, incrementa las horas de trabajo, pero reduce los salarios. Y ahí venimos en un periodo de profundización de crisis social, económica, con gobiernos de derecha, pero también se incrementa el paramilitarismo. Si bien Uribe, en el periodo Uribe, se comprobaron que para
Para la mano es, él colocaba corazón firme, mano fuerte y seguridad, la doctrina de seguridad. Fue su lema de todo aquel que quisiera levantarse a exigir en la movilización y también planteó fue lo que tema los falsos positivos, diciendo que Colombia era un país insurgente, todo aquel que salía a la movilización a exigir derechos frente a esa represión, pues era judicializado, estigmatizado y criminalizado. En Colombia se contó en ese momento 6.400 falsos positivos. Hoy las estadísticas son 7.932 falsos positivos en su periodo del paramilitarismo. Decir que para nosotros no es una alegría porque el paramilitarismo también es tipo de exportación, lo que se ha llevado a Ecuador, a Bolivia, Argentina, a México, son exmilitares retirados, policía, auspiciado por grandes ganaderos, terratenientes en Colombia, para defender frente a las guerrillas que cobraban extorsión, pero que Uribe en su modelo implementa muy bien el paramilitarismo como forma de dominio. Luego, después venimos en un periodo muy difícil de Querida criminalización. María, solo Dime. quería hacerte recuerdo un minuto y medio más, por favor, para que puedas ir. Ok. Entonces, después de eso, venimos en una después de eso, toda esa situación de represión, luego llega Duque y lo que hacen los movimientos, el estallido social de 2019 y 2020, que entra el periodo de la pandemia, ya la gente en una crisis de pobreza del 42,5%, surge el estallido social, que fue desde el mes de abril de 2021 hasta el mes de junio, donde en forma de tumbar todo lo que el gobierno había planteado Duque, que era subir el impuesto, subir el IVA, y se logra lo tributario y entonces hay un gran estallido social, que eso fue lo que duró casi 4 meses, en la cual hubieron alrededor de más o menos unas 400 personas al momento desaparecidas, hay 1.300 judicializadas y alrededor de unas 100 personas asesinadas en el marco del estallido social. Se logra toda esa canalización del estallido social, permitir en las urnas todo ese volcamiento de los jóvenes, gente que salió al estallido social, pues que eso hoy fuera reflejado en las urnas para tener un gobierno como el que es de Gustavo Petro. Ahora, ¿cuál es el miedo que hay? Pues frente a volver a una política represiva, hoy se han logrado unas ganancias de derechos, pero vemos que gobiernos fascistas, imperialistas, con auspicios de los Estados Unidos, su lenguaje de que va a combatir el narcotráfico, pues una mentira, una cosa ideológica, y es que Colombia vuelva el fascismo como está implementado en Argentina, en el mismo Ecuador con Noboa, lo que está pasando con Bukele, y eso pues nos va a permitir una represión muy fuerte de lo que está viviendo el país de Bolivia. Entonces, la esperanza es que pueda dar una continuidad de un gobierno como Iván Cepeda. Abelardo representa el fascismo violento, asesino, paramilitar, que ha estado auspiciada su hoja de vida. Entonces, valoramos y resaltamos la lucha y la resistencia. Para poder las victorias, nos tocan los movimientos sociales salir a las calles y defender la democracia. Muchísimas gracias. A ti las gracias, María, y realmente deseamos desde Bolivia que Colombia no vire hacia la derecha como Esquiela, ¿no? Bueno, nuestro último comentarista es Raymond Palatino. Él es un activista desde Filipinas, escritor y actualmente presidente de Bagong Alianzan Bakabayan o Bayan, una formación multisectorial en Filipinas que lucha por la liberación nacional contra el imperialismo, el feudalismo y el capitalismo burocrático. Anteriormente, él ha sido congresista que representó al grupo juvenil Cabatán Party List en la Cámara de Representantes de Filipinas de 2007 a 2013. Es ex líder estudiantil de la Universidad de Filipinas, Diliman, y ha participado activamente en movimientos juveniles, laborales y democráticos, y actualmente continúa escribiendo sobre temas sociales y políticos en Filipinas y el sudeste asiático. Raymond, please go ahead. Go ahead, Thank Raymond. you, Alejandro, for the introduction. I am from Bayan,
Yo soy de Bayan, Patriotic Just give Alliance. me, el nuevo Alianza just give me one Patriótica. second, please. Para quienes ingresan. So, as mentioned earlier, I am Gracias. from Bayan Como has or the mencionado Patriotic anteriormente, Alliance. yo It is soy a parte de Bayan. multisectoral Es un alliance of people alianza organizations based in the multisectoral Philippines, basado en carrying out Filipinas, the People's National Democratic Struggle. And we are ayudando a los also pueblos con su lucha pursuing democrática nacional. an anti-imperialist campaign in the Philippines. Continuamos Thank una you for this batalla antiimperialista invitation en to el be part of país. this webinar. Muchas gracias a It became a por platform la for me invitación on para the agregarme a esta situation in llamada. Ha Bolivia, sido the una Bolivian buena crisis, taller, the clase role of the introductiva US para in the entender crisis, lo and del most papel importantly, de Estados Unidos y focusing on the la Philippine crisis resistance in Bolivia. en Bolivia y la Thank you resistencia to sobre our todo speakers for de los providing pueblos. us with the Muchas historical gracias roots con todos of los the crisis. ponentes que nos han explicado They las diferentes mentioned raíces de the las coup, luchas. the breach of Ellos the mencionaron constitutional del order, golpe de Estado, the lo rights of de the el civil rights rompendo organizations, del the orden undermining constitucional, of the people's movements. lo They also destabilización de mentioned los the economic movimientos, roots of the crisis, los intentos de how hacer eso y people are también reacting las to raíces the de global las crisis crisis, económicas, the imposition of las neoliberal imposiciones measures, de las the austerity políticas measures, and the impact of the neoliberales, crisis. las They medidas also mentioned austeras. También the mencionaron link between the que non-electoral el system, vincular the de la sistema post-electoral electoral, process, and the del ongoing proceso electoral crisis. y de la What crisis económica. uh, what made a stand out for me, Lo que a mí might me not sorprendió, be surprising, bueno, is no the es role of the sorprendente, pero US lo que es importante in es el papel que instigating juega the Estados crisis Unidos in con Bolivia. empezando el crisis en It Bolivia. mentioned about Los how ponentes US hablaron sobre officials cómo los colluded oficiales en with some Estados Unidos elitist politicians in Bolivia colaboraron con los to begin élites the en crisis. el país, This is not comenzando surprising given that el the US crisis. has a No notorious sorprende, history porque Estados Unidos of tiene este papel intervening histórico de in the affairs of intervención several countries, most con varios especially países in Latin America. y en It is especial also en similar to the Latinoamérica. experience of the Philippines, Es a former similar a colony of the lo US. que pasa en la situación en And Filipinas. despite our Anteriormente fuimos colonia de Estados Unidos despite the granting of independence in y 1946, aunque we ellos remain nos a hayan dado neo-colony nuestra of the US. independencia, For successive decades, seguimos the siendo US, una the US neocolonia de retained Estados its Unidos. strong political influence Desde and que military influence in the Estados Philippines. Unidos In the past ha few mantenido decades, este fuerte the US enlace was con able Filipinas, to Estados Unidos ha amplify and expand its amplimentado, military presence in the expandido Philippines su despite the presencia ouster en of nuestro US país, bases in sin 1994. importar de This que was basically sacaron al because of dictador the anterior treasonous policies en of los our setentas. puppet governments. Es porque Under the los tenant títeres government of Marcos políticas Jr., who que became tenían president nuestros in 2022, presidentes en they allowed 2022, the por ejemplo, installation of additional US el military bases in the presidente Philippines. actual He am, expanded ayudó year-round y military exercises. abierto al país He allowed al, the am, storage la and presencia de los installation Estados of Unidos en missile nuestro país, systems que se in guardaran the Philippines. misiles y And fusiles dentro de las especially facilidades because he en needed the Filipinas, political and military porque él support of the US. necesitaba el He apoyo militar supported de the Estados US. Unidos. Y en parte He de Estados wanted the Unidos Philippines to become querían que Filipinas integrated into its se military integrara as a a part of su President red Eileen de Reyes' militar strategy to contain China, which is para now its contener a China, rival in the Asian quien Pacific. es el rival de Estados Unidos en So el Asia Pacífico. what is happening in Bolivia Lo in que está terms pasando of en US Bolivia political intervention, this con is la also intervención similar to what política de is Estados happening Unidos in many es parts of the muy world. similar a lo que So está it is a pasando en varias reminder partes del that mundo. the biggest Es un threat to recordatorio peace and development, que the para biggest threat paz, to para our desarrollo, democracy is no el other más than grande, imperialism. el más, el más And grande another major amenaza lesson es Estados Unidos. for me from the webinar is Ahora, the description of Rodrigo Paz. For me, lo que he me is a pasa, lo classic que me example of a bureaucratic resalta capitalist. es lo que ustedes describen de Similar Rodrigo in the Paz. Philippines. Es un burócrata Bureaucrats like capitalista. him Uno needs como a él patron like the US. es And un he is patrón using his
el patrón es Estados Unidos, está usando su gobierno para promover políticas de Estados Unidos, promover los intereses de imperialistas y de los grandes capitalistas en Estados Unidos. Su papel es asegurar de que los programas del gobierno, las políticas se utilizan para aumentar los superganancias de las compañías y para destabilizar a los movimientos de los campesinos y los otros movimientos populares. Lo que están diciendo en el webinar es muy similar lo que estoy escuchando con Bolivia, cómo el gobierno está utilizando los movimientos de los trabajadores, como estas leyes de terror están demonizando para destabilizar a los movimientos del pueblo. Pero a la misma vez, el webinario me inspira. Me recuerda de que la resistencia del pueblo con los bloqueos de las carreteras, peleando contra estas amenazas a los líderes, de que todavía estamos en el ciclo de los campesinos, que ahorita no se trata de derrotar solamente el ciclo neoliberalista, sino que a fortalecer al ciclo de los campesinos. Es para terminar este ciclo de neoliberalismo y para abrir ahí el más fuerte resistencia de los pueblos. Entonces, la importancia de construir un frente antiimperialista fuerte desde Latinoamérica hacia Asia-Pacífico y estamos comprometidos para el Día de Independencia para mañana. Nuestra contribución a la resistencia de Bolivia es nuestro compromiso para derrotar al imperialismo dentro de nuestras casas, dentro de nuestro país. Entonces, nuestras campañas que llaman para que se desarmen las bases de Estados Unidos en nuestro país, que se remueven los sistemas de misiles en nuestro país y las importancias en vincular a parar hombro a hombro con nuestros pueblos en el mundo, recordar al pueblo que es el Estados Unidos, el imperialismo de Estados Unidos, que está liderando los crímenes en Asia Pacífico, pero también por imponer sus políticas neoliberales y prevenir el desarrollo genuino, paz, democracia en nuestros países y el camino adelante, el futuro, es cae sobre el Frente Unido de los Pueblos en contra de Estados Unidos y el imperialismo. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Thank you very much. Muchas gracias por tus aportes. Estamos a 12 horas de diferencia, ya es, imagino, 9 o 10 de la mañana, ya miles de kilómetros, pero con realidades muy similares, con una fuerte intervención norteamericana en nuestros países. Bueno, hemos dejado la opción de que ustedes puedan escribir sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Voy a, de momento, esperar unos segundos para ver si alguien quiere plantear alguna pregunta. Hemos estado recibiendo algunos comentarios generales en agradecimiento a las exposiciones y a los comentarios que se han hecho. Se han reforzado varios temas que nos viene muy bien para entender lo que está sucediendo. Y si no tenemos ahora mismo preguntas, vamos a pasar a la última parte de este evento, invitando a Gabriela Montaño para que nos sintetice lo que ha escuchado hoy y nos dé unas palabras finales, agradeciendo siempre a Gabriela. Ella ella es médica, es ex senadora, presidenta del Senado en Bolivia durante el 2012 y 2013. También fue diputada y presidenta de la Cámara de Diputados durante el 2015 y 2018 y fue ministra de Salud en Bolivia durante el proceso de cambio hasta el golpe de Estado de 2019. Estimada Gabriela, te damos la palabra para que puedas hacer estas palabras de cierre, una síntesis. Bueno, muchas gracias, Alejandro.
No será sencilla mi tarea de resumir porque se han dicho muchísimas cosas y creo que todas ellas importantes, pero lo intentaré hacer. En primer lugar, estuvo la exposición de el compañero sobre Bolivia, que nos permite situar, ¿no? Bayo Martínez sitúa y trata de buscar las causas estructurales de lo que hoy está sucediendo en Bolivia. Él sitúa las causas estructurales mirando un poco hacia atrás con la ruptura del orden constitucional, que evidentemente está marcado por el golpe de Estado de 2019, pero también por la traición y el gobierno de Luis Arce, que fue un gobierno de derecha, y la proscripción de Evo Morales para participar en las elecciones generales de 2026. Pero otra gran causa estructural está sentada en la crisis económica y el ajuste neoliberal. Ahí se engrana tanto las medidas que asumió el régimen de Áñez durante el golpe de Estado de 2019, las medidas adoptadas por Luis Arce, habló de 40 medidas adoptadas por Luis Arce, que fueron encaminando a Bolivia a la actual crisis económica que vive todo el país. Finalmente, los ajustes propuestos por Paz, los ajustes económicos, provienen de toda esa historia reciente. ¿Por qué la gente pide la renuncia de Paz? Pues bueno, porque Paz pretendió, a pesar de haber recibido el apoyo de ciertos sectores del campo popular, eh, decidió gobernar con y para la derecha, para la oligarquía boliviana. El primer hito de eso fue un decreto que pretendía reinstalar todo el modelo neoliberal en Bolivia, pero que fue derrotado también por una movilización social entre diciembre de 2025 y enero de 2026. Paz, además, lo que hace es criminalizar permanentemente la protesta social, descalificar, perseguir judicialmente a la dirigencia de la Central Obrera Boliviana, de los sectores campesinos, indígenas, etc. Y entonces, toda esa intento de reimplementación del neoliberalismo en Bolivia, a pesar de que esto era totalmente en contrarruta de todos sus compromisos electorales, fueron cargando, digamos, a la sociedad boliviana, pero además se sumaron a esto, por supuesto, muchos hechos de corrupción, narcotráfico, el levantamiento de la subvención a los combustibles, etc. ¿Qué destaca Bayo como victorias o como avances del campo popular? Un pacto obrero campesino que decide mantenerse sólido, un incremento en los puntos de bloqueo y movilizaciones que han pasado de 32 a 106 en la actualidad, y una resistencia muy fuerte del campo popular a las acciones violentas de parte del gobierno de desbloqueo, por ejemplo, en San Julián, en Santa Cruz, en la carretera Oruro-La Paz, en el río Cora, en Cochabamba, etcétera. Y lo que ha provocado en realidad no solamente es que los sectores movilizados resistan, sino que se amplifiquen los sectores movilizados y se sumen a la movilización mayor cantidad de sectores. Me parece importante decir que a estas alturas, como lo dijo Bayo, Rodrigo Paz
ha generado ya una modificación, una nueva ley de estados de excepción. Hay la posibilidad de un estado de excepción en puertas en Bolivia. Y esto implicaría una salida violenta de parte del gobierno arremetiendo contra todo el campo popular, que probablemente podrá generar mucho dolor y mucha sangre en el pueblo boliviano. Cuando Bayo nos habla de escenarios futuros y sus conclusiones, me parece muy importante resaltar que decía que no existe un fin del ciclo popular campesino indígena en Bolivia, eh, que la salida a largo plazo implica superar las causas estructurales de las que habíamos hablado antes, que a pesar de que la victoria está sellada, una de las debilidades más importantes que él ve es una dirección y conducción unificada de la movilización. Y me parece importante lo que Bayo decía en torno a que si le cierran las puertas a la opción de la vía electoral al pueblo, el pueblo va a seguir eh, peleando por sus derechos y esa pelea por los derechos va a implicar gobiernos de derecha que no tienen gobernabilidad en realidad a mediano y largo plazo. Yo añadiría ahí, si me permiten, decir que otra de las grandes victorias que ha habido, además del pacto obrero campesino, de que se hayan renovado la alianza obrero-campesina en esta movilización, es también que se han renovado alianzas y acercamientos entre sectores indígenas quechuas y aymaras, que tienen territorios algo diferenciados en Bolivia y que después de la crisis que se dio por la pugna política que hubo entre Luis Arce y Evo Morales, había quedado muy resquebrajadas esas relaciones y la movilización social ha generado que vuelva a fortalecerse la alianza indígena campesina entre quechuas y aymaras. Luego, me parece importantísimo algo que dijo Bayo, y es que esta movilización lo que ha vuelto a hacer vivir es un programa de resistencia popular antineoliberal y antiimperialista, porque la gente no está peleando por sus intereses sectoriales, ya sea un mejor salario solamente o que no le quiten la tierra en el sector campesino, sino que hay un programa general que es antineoliberal, anticapitalista, antiimperialista, que defiende los recursos naturales para todo el pueblo boliviano, que no va a permitir que el Estado plurinacional se tire para atrás, etcétera. No sé, Alejandro, si el resumen que ustedes querían era fundamentalmente de la parte de la crisis boliviana o las demás exposiciones también. No, Gabriela, yo creo que con lo que has resumido y hecho síntesis en cuanto a Gallardo es lo importante, dado que hoy día estamos tratando el tema de Bolivia. Las otras exposiciones son obviamente complementarias y muy importantes y también comparativas, que es necesario hacer ese trabajo en lo que está sucediendo o ha sucedido en Colombia, en Filipinas y el trabajo que se hace de resistencia desde Estados Unidos. Si has concluido, Gabriela, puedo yo finalizar también este espacio. ¿Quieres decir algo más? No simplemente alertar, porque tenemos muchos compañeros y compañeras de fuera de Bolivia, eh, alertar que es posible, como lo hizo Bayo, que haya un estado de excepción en Bolivia, que ese estado de excepción provoque muchísima violencia porque los sectores movilizados no van a retroceder.
ante sus exigencias de renuncia del presidente Paz, que puede suceder en los próximos días un intento, como lo ha anunciado el propio Evo Morales en sus redes sociales, de una detención ilegal de Evo Morales y una extradición de Evo Morales hacia Estados Unidos, y que yo considero que esas alertas nos deben mm, ayudar a que en la lógica de la solidaridad internacionalista, nuestros compañeros y compañeras presentes hoy y quienes no están, pero que sabemos de su compromiso, puedan estar atentos a los próximos días y las próximas semanas en Bolivia. Muchas gracias, Gabriela. Creo que es una alerta importante. Y además, me permito, perdón, tomar la palabra en bien resaltar una característica de lo que está sucediendo acá en cuanto al estado de excepción, y es que el propio presidente Rodrigo Paz ha convocado a la sociedad civil de la derecha, de las familias acomodadas de la oligarquía nacional, a que se unan a las Fuerzas Armadas y a la policía para luchar, digamos, contra el campo popular. Ese es un llamado a una guerra civil, ese es un llamado irresponsable por parte del presidente, donde dice que esta debe ser la batalla de las batallas, ah, promoviendo o provocando esta confrontación entre la población civil. Bueno, yo quiero agradecer la presencia de todas y todos. Recuerden que este es un evento organizado por la ILPS, la Liga Internacional de la Lucha de los Pueblos. Tanto en inglés como en español se va a producir un material de difusión para que todos ustedes puedan tener. Hemos visto preguntas en el apartado de preguntas y respuestas. Por el tiempo no vamos a poder dar respuesta en este momento, pero sí por correo electrónico nos comprometemos a hacer llegar los comentarios respecto a esto. Quiero agradecer a Bayardo, a todos los comentaristas, a Gabriela por el cierre y a todos los presentes. Hemos estado más de 70 personas de muchos países del mundo escuchando sobre la realidad boliviana y agradecemos desde Bolivia esa atención y preocupación que tienen por lo que está pasando acá. Un abrazo y muy buenas noches.